Don Celso, buenas tardes. No me tocó ahora poder acompañarlos físicamente en el estudio, pero quería mandarles esta cápsula para comentar un poquito sobre lo que iban a hablar en este programa sobre el 11 de septiembre, que se conmemoraron 15 años de estos atentados, entre comillas, terroristas que hubo en Estados Unidos. Hay mucha información que comentar, don Celso. Yo sé que ustedes la van a abordar de manera muy amplia y profunda. Simplemente quería dejarles algunos apuntes que sería interesante que el público del Ágora supiera. El primero es que todo el mundo ya sabe, bueno, no todo el mundo, pero está demostrado documentalmente con muchas fuentes que estos atentados del 11 de septiembre fueron realmente un autoatentado que planeó el mismo gobierno de Estados Unidos para crear unas condiciones políticas a nivel mundial que les iban a ser muy favorables. Ellos estaban esperando precisamente poder tomar el control de muchos países del Medio Oriente y obviamente de sus recursos y países donde hay abundante petróleo, pero no tenían el pretexto para hacerlo de una manera que fuera, vamos a decir, convincente, y por ello fue que se enfocaron a planear este autoatentado que se llevó a cabo el 11 de septiembre del 2001. Hay un antecedente muy interesante, don Celso, que poca gente sabe, y esta va a ser también una de las noticias importantes que usted va a dar ahí en su programa, que este proyecto de autoatentado tiene un origen, o sea, se planteó por primera vez, no lo va usted a creer, en 1961, es decir, 50 años antes de que sucedieran los acontecimientos del 11 de septiembre. 40 años antes. ¿Cuál es ese antecedente? Bueno, precisamente al presidente John F. Kennedy, que en ese momento era el presidente de Estados Unidos, se le planteó la posibilidad de invadir Cuba, porque usted sabe que estaba Fidel Castro tenía un par de años que había tomado el poder en Cuba, y se le había planteado al presidente Kennedy que si se hacía un autoatentado en alguna ciudad de Estados Unidos y se le echara la culpa a Fidel Castro, esto podría facilitar una intervención militar y que la gente lo iba a aprobar y lo iba a ver pues muy bien. Obviamente el presidente Kennedy dijo: esto es una locura, eso por supuesto que jamás lo voy a aprobar ni lo voy a respaldar. Entonces ahí se acabó ese proyecto. Después a Kennedy, como sabemos, lo matan precisamente porque no se adecuó a esta forma de hacer política, ¿no?, que era la que estaba imperando en Estados Unidos en ese momento. Y bueno, ya el resto de la historia ya la conocemos. Ese fue el antecedente de este 11 de septiembre del 2001. Después se replanteó este proyecto a finales de la década de los 90s, y en particular en el año 2000 hubo una reunión de de toda la dirigencia militar en Estados Unidos y de los círculos más importantes de inteligencia norteamericanos, y uno de los presentes fue el general Wesley Clark, y ahí se les planteó la idea, el proyecto de tirar a 7 países o 7 gobiernos del Medio Oriente, como Afganistán, Sudán, Egipto, Irak, Siria, Irán, y algunos otros, un par de países más que ahorita se me escapan. La idea era tirarlos, Libia, obviamente, cambiar los regímenes que no les eran propicios para los angloamericanos, y de esta manera, pero el pretexto iba a ser fingir atentados terroristas en territorio norteamericano para que entonces la opinión pública fuera favorable para una invasión, y que se iban a hacer estos autoatentados en Nueva York y en Washington. Todo esto está documentado porque además quien lo hizo público fue precisamente el general Wesley Clark, que tomó parte en estas reuniones ultrasecretas. Él simplemente nunca lo reveló en su momento porque se le hizo un proyecto tan disparatado, tan alucinante, que nunca consideró que fuera a llevarse a cabo. Y resulta que un año después, el 11 de septiembre de 2001, que se tiran las Torres Gemelas y que pasa lo del Pentágono, etcétera. Bueno, pues el general se da cuenta que sí era cierto, ¿no?, que el proyecto no era simplemente un disparate como él lo había considerado, sino que realmente sí fue de verdad. Por lo tanto, hizo público esto, ¿no? Pero para entonces ya era demasiado tarde, porque a partir del 2001 se echó a andar esta maquinaria de invasiones norteamericanas, como sabemos, donde tiraron a estos 5 gobiernos y les faltaron 2, que fue
Siria e Irak. Cuando llegaron a Siria, pues se toparon con pared con Putin, y esa es otra historia diferente. Pero a lo que iba sobre el 11 de septiembre es que tenían este antecedente desde 1961 que se le plantea a Kennedy, que él rechaza, y después se retoma 40 años después, en el 2000, para echarlo a andar. Y en esta ocasión sí lo hicieron. Y tenemos fuentes tanto rusas, norteamericanas y de otros analistas de inteligencia que comprueban, además, por ejemplo, que las Torres Gemelas pues fueron dinamitadas, no se hubieran caído nunca por estos aviones. Además, estos aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas no llevaban pasajeros, ni siquiera llevaban tripulación, iban vacíos. Eran aviones manejados a control remoto, y los aviones reales, los verdaderos, los de American Airlines, que sí tenían pasajeros, que sí tenían tripulación, fueron derribados, uno sobre tierra y otro sobre mar. Entonces, claro, los muertos fueron reales, igual los de las Torres Gemelas. Sin embargo, todo lo demás fue artificial. Sabemos que el conjunto de las Torres Gemelas se compone de 7 edificios, de los cuales solamente 2 fueron afectados por los aviones, y sin embargo los 7 edificios se cayeron. Entonces uno dice, bueno, a ver qué pasó. Y además hay videos que demuestran que los edificios fueron dinamitados. Es decir, hay una gran conspiración que tenemos ahí enfrente de un proyecto de manipulación y de engaño gigantesco. Y yo quizás sea la manipulación y el engaño más grande del siglo XXI que se ha entregado a la opinión pública mundial. Y bueno, pues aquí en este programa del Ágora y en este capítulo especial que están dedicando a hablar sobre el 11 de septiembre, yo quería aportar esto para que quedara este antecedente de por qué esto fue un autoatentado que buscaba un fin político, económico, evidentemente, geoestratégico, que se consiguió precisamente a raíz de que este atentado pues se consumó. Les mando un muy muy grato y afectuoso saludo, don Celso. Esperemos pronto vernos por allá en el estudio, y seguiremos informando de las actualidades que hay en el mundo. Cuando no se pueda físicamente, pues lo estaremos haciendo por esta vía. Reciban todos los panelistas un gran saludo y éxito, porque el Ágora es un programa único a nivel nacional, y les deseamos siempre que tengan mucho tiempo más al aire para que puedan seguir difundiendo la verdad. Hasta luego.